Hola a todos y a todos, bienvenido y bienvenida nuevamente a Plaza Constitución. Hoy día estamos en el episodio 2 de la temporada 6, por Estado Diario como siempre, y nos pueden seguir en Estado Diario, en la página web, en LinkedIn, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, así que bienvenido y bienvenida. Hola Cheche, ¿cómo estáis? ¿Qué Estamos los tal? dos, Mal estoy, ¿por po. qué? ¿Por No, qué? porque la José está en las Maldivas escuchando este programa. Chuta, ya, Escuchaste así las es. Maldivas y Bali. No, no, creo que anda de vacaciones en el sur, así que En el bienvenida y sur un de saludo Chile, para sí. ella. Le mandamos un Pero- abrazo. De Sí, envidiosos excelente. nomás nosotros. No, total, pues, o sea, la suerte es pa' quien es, como dicen, así que la suerte de ella y que lo pase bien. Oye, vamos a nuestro programa, tratemos de Vamos, hacerlo en media hora. Tenemos tres grandes temas, hay un informe de la Contraloría sobre el rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustible a partir del apagón de agosto de 2024. Está la polémica en el Congreso, polémica por llamarlo de alguna manera, del proyecto de fraccionamiento pesquero. Ha tenido un derrotero bien tensionado entre Cámara de Diputados, Senado y los actores del sistema, así que también abordémoslo en un momento. ¿Y qué pasó con el proyecto de permisos ambientales? Que pareciera ser que ya no es prioridad en la agenda de este 2025 para el gobierno. Así que, si te parece, Cheche, vamos con el informe de la Contraloría, le dais tú y lo comentamos. vamos. Oye, entonces una síntesis para los que nos están escuchando. Eh, la Contraloría sacó hace unos 10 días atrás un informe bien duro, que además tuvo harta repercusión pública, por fallas de fiscalización de la SEC a empresas distribuidoras por el apagón que afectó a varias comunas de la metropolitana en agosto del 2024. Y ahí lo que hace la Contraloría es tratar de evaluar tres cuestiones, digamos, ¿no? Verificar si la SEC fiscalizó las soluciones que habían sido implementadas por las empresas distribuidoras para mitigar los efectos, especialmente respecto de las personas electrodependientes, que ese es como un foco clave, digamos, ¿no? Después, si fiscalizó los planes de acción y contingencia de Enel Distribución, No. que eso además generó otra polémica en ese contexto, de verdad, porque seguimos con el famoso, ¿qué va a pasar con la concesión de Enel? Todavía no se Total, ¿te sabe nada. acordáis? Bueno, además Seguimos en eso, seguimos en eso y hubo dos actitudes diferentes. En él se iba, entre comillas, a estatizar y después cuando lo pasó el apagón con Transelec hubo otro derrotero muy distinto. tal cual. Oye, y un tercer objetivo de la investigación era la fiscalización de la SEC sobre los planes de las podas de árboles de 5 municipalidades. Y en general, en un informe bastante largo, estos tres objetivos salen todos calificados como deficientes, ¿no? Así Son, es. son más de 10 secciones, y la Contraloría ahí va básicamente destruyendo a la SEC en cada una de estas dimensiones, digamos, extendidas, digamos, ¿no? Y esto generó un gran debate. Esto generó un gran debate. No sé si quería opinar tú primero, después fui yo. No, métete en el debate, ¿Sigo yo nomás? yo Dale. te comento el estado del Mm. debate. Entonces, yo destacaría dos cuestiones que tuvimos en el debate, digamos. Una, me pareció muy interesante la reflexión que hizo Andrés Peñalosa sobre que trató de introducir algunos matices al informe de Contraloría en el siguiente sentido. Dijo, mire, Vale. está bien la crítica que hace la Contraloría, pero en el fondo la Contraloría no introduce matices dependiendo del tipo de falla o deficiencia que detecta en las acciones de fiscalización de la SEC. Entonces él dice, no es Ah, lo ok. mismo el estándar que tenemos que pedirle a la SEC y que Contraloría tiene que pedirle a la SEC, los incumplimientos normativos, porque además después fija todos los incumplimientos Sí. normativos en cada uno de estos puntos y además le fija varios protocolos a ser desarrollados por la SEC en el futuro, ¿no? Entonces, y además le fija algunos plazos en algunos temas. Entonces, Andrés Peñalosa lo que dice es, mire, debería ser un poquito más matizado el informe de Contraloría, digamos, tratando con estándares más duros, correctamente. Por ejemplo, aquello que tenía que ver con las personas electrodependientes, ¿no? Y las negligencias que podrían generarse respecto de ello. Pero no es lo Eso como mismo. establecer una gravedad del hecho, sostenía una No, fiscalización o sea, en torno a la gravedad o en torno el a... argumento de Andrés es más bien funcional, en el sentido de que en el fondo dice, no es lo mismo ese estándar de evaluación de la SEC versus el que se haya decretado, digamos, deficiencia en la fiscalización de la SEC con personal en terreno respecto de los planes de POA de las municipalidades, ¿no?
Entonces, cuando Ah, dice, ok, cuando son ok. los funcionarios de la SEC, no sé, no deben ser más de una cuarentena, una cincuentena. Entonces, no es a lo primero de todas maneras, digamos, ¿no? Además el bien jurídico que es protegido es Sí, fundamental, digamos, ¿no? El caso de las POA, por supuesto que es importante, por supuesto hay obligaciones legales, etcétera. Pero en el fondo, debería ser menos duro, ese es el punto de Andrés Peñalosa, debería ser menos duro. La evaluación que hace Contraloría respecto de de no la POA. contar la SEC con fiscalizadores en terreno para evaluar, cuando en realidad ahí hay un problema de diseño institucional respecto a las capacidades que tiene reales la SEC de fiscalizar algo como eso. Entonces, en el fondo, el punto de Andrés Peñalosa es, no es que no debiera ser dura la Contraloría en ambas dimensiones con la SEC, es que en el fondo en el informe quedan como equivalentes, ¿sí? Y por Sí, lo tanto no hay sí. ningún matiz Lo que en pasa es que eso. ahí es importante el punto porque tiene que ver con una cuestión muy orgánica de la Contraloría, que tiene que ver con la forma o método de control y fiscalización, que es estándar al final del día. Es decir, la Contraloría no tiene un estatuto que le permita como fijar atenuaciones o graduaciones en la forma en que fiscaliza, sino que es un bloque en el cual se lo aplica de la misma manera cuando mira la SEC electrodependiente, la SEC poda a los municipios si dieron o no un diagnóstico, le aplica la misma matriz de examen de fiscalización y control. Pasa, voy a extremar, pero no creo estar tan equivocado. En un sumario administrativo o en una fiscalización de estas características, el método es más o menos el mismo que este control, como por decirlo así, estricto de legalidad. De Y por legalidad, lo claro. tanto, lo que hace la Contraloría es comparar el accionar con la norma que está regulando. Y por eso que el informe es muy duro, porque son infracción a tal artículo, tal artículo. Claro, y el artículo dice que debe hacer tal cuestión. Entonces no tiene, por llamarlo de alguna manera, reglas de graduación de su propio examen de control. Tal cual. Claro, son puras infracciones a la Ley General de Servicio Eléctrico y a principios de la Ley Y de a la ley de Base base, de y a la ley de Administración. base. Sí. Sí. Entonces yo creo que Oye, ahí, lo otro, Tomás, que quería hacer el punto, en el fondo, lo dale. Andrés a mí me pareció súper interesante. Y lo Sí, que decís tú súper. me parece obvio, o sea, es análisis Oye, formalista, ¿cómo que te legalidad parece puro. obvio? ¿Te parece? Habláis No, pues me pura parece obviedad. bueno, no, No, bueno. sí, sí, todo bueno. Me parece muy Bueno, bueno. Yo lo que agregaría es que en el fondo, claro, además hay otro problema como institucional que está en varios debates dando vueltas, ¿o no? La SEC hoy día es doble hermano pobre. Yo diría que es hermano pobre dentro de la institucionalidad eléctrica, ¿sí? Entonces ahí, sí, en comparación a la Comisión Nacional de Energía, que es súper sofisticada, al panel experto, súper sofisticado, el Ministerio de Energía, que es más o menos nuevecito, digamos, ¿no? sí, Que tiene varias críticas, pero en general, digamos, tiene musculatura bastante, mucho más de la que algunos querrían que tuviera. O el Coordinador Eléctrico Nacional, súper sofisticado, aunque muy cuestionado en el último tiempo. En ese digamos, ecosistema de instituciones del sector eléctrico, claro, la SEC se quedó muy atrás, digamos, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un desafío importante. Se quedó muy atrás en el cumplimiento de sus cometidos, en el sentido para que fue diseñada originalmente hace decenas y decenas de años, digamos, ¿no? Eh, no, desconoce su labor que hoy día es esencialmente sancionatoria, digamos, y ahí tiene otra falencia importante. Y en el fondo ha sido parte de un debate mayor también de que dentro de las superintendencias, que en sí mismo ya es un modelo bastante antiguo, bastante, digamos, no obvio, es de las sí. superintendencias también que está en peor posición, digamos. Y ahí había un debate no solamente de tener una SEC 2.0, sino que pasar a una SEC agencia independiente, ¿no? Este es el típico debate de lo que pasó con la Super de Valor y la de Banco a la Comisión de Mercado Financiero, o Sí. muchas superintendencias al debate de la agencia independiente. Incluso algunos han propuesto, digamos, se discute si no habría que fusionar la SEC con la Comisión Nacional de Energía y tener un solo macro regulador del sector, que fuera algo así como una comisión para el mercado eléctrico, ¿no? Sí. Pero ese es el tipo de discusiones que estamos Yo, teniendo hoy no, día, y en ese contexto la Contraloría le cae con este informe a la SEC. Entonces, yo creo que no hay que perder un poco el problema de fondo que hay con lo que hemos visto, digamos, ¿no? O sea, balancear el informe. Segundo, la manera en cómo tú planteas bien el modelo de fiscalización de la Contraloría, muy control de legalidad estricto, sin matices. Y tercero, un diseño institucional que el tiempo lo ha alcanzado, digamos, ¿no? Y la SEC ya está para una reforma profunda, digamos, ¿no? yo creo que ahí, sí, concuerdo contigo y yo creo que la SEC se quedó atrás en el siguiente sentido.
El modelo de superintendencia, a mi parecer, hay dos momentos, por decirlo así. Uno hasta el año 90 y algo, 92, 93, y un poquito más a lo mejor en algunas, y en la SECA hasta ahora, que tiene que ver con que las superintendencias tenían una función más bien de supervigilancia de los actores privados que ejecutaban ciertas labores sobre bienes públicos, ¿ok? Y en este caso la electricidad. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que hay que diferenciar, o al menos a mí me llama a diferenciar entre supervigilar, controlar y fiscalizar. Y sancionar, obviamente. Yo creo que la SEC se creó en esta primera etapa de supervigilancia, es decir, del examen de cumplimiento de la normativa. Es decir, tú vas acompañando al servicio y vas comparando si va cumpliendo o no. Pero esto dio pie a un rol mucho más profundo en materia de control y fiscalización y sanción, que es lo que al final del día la Contraloría le exige. Entonces hay una disociación entre su propia, no naturaleza, su propia forma de verse, por llamarlo de alguna manera, versus lo que el estándar hoy día es para una agencia de estas características como Tal una cual. superintendencia. Entonces, la SEC cree que cumple su labor. El problema es que el estándar que le está exigiendo la Contraloría es más bien de control y fiscalización. Y ahí me voy a una cuestión que señala el informe, esta fiscalización directa o indirecta. Es decir, diferencia en las típicas fiscalizaciones y control de inspección, que es verificar, ¿ok? Pero ahí se diferencia entre controlar y fiscalizar, entre fiscalizar directo o indirectamente en categoría o nomenclatura de la Contraloría, cotejar los documentos, que llama fiscalización indirecta, y estar in situ, ir a inspeccionar, verificar en concreto, en el lugar, si se está cumpliendo o no la normativa. Entonces yo creo que ese es el estándar que la Contraloría claramente le exige a la SEC, y la SEC funciona en una lógica que no está a la altura por funcionario, por estructura, porque el sistema evolucionó en la cual se quedó atrás. Entonces al final están pidiendo, no siendo condescendiente con la SEC, pero se le está pidiendo un estándar que no puede lograr, ya sea por orgánica y ya sea por forma en que se dimensionó o se estructuró jurídicamente una superintendencia así. Entonces al final del día, lo que queda es una modernización, por llamarlo de alguna manera, de la propia superintendencia, en el entendido que todo el sistema eléctrico está en en otro código, en otra frecuencia. Bueno, Estamos en este primer tema, si te bonito parece. debate. Buenísimo, no, no, además que yo creo que el informe permite todas estas dimensiones, entender en sí mismo lo que pasó en el apagón, tratar de entender cuáles son las falencias y cuál es el estándar que se le está exigiendo o se le va a exigir en las próximas episodios que ocurran. Entonces, al final, no, no es menor. Oye, y para cerrar, Tomás, acordemos que este es el apagón metropolitano. Sí, sí, Después no el viene todo el nacional, debate po. de febrero, el nacional. En algún momento tenemos que hacernos cargo del banner de servicio al consumidor que caía a un basurero, po. Claro, Es oye, una polémica. más claro, y su extensión a España, Portugal y una parte de Ah, Francia, no, lo no, más total, reciente, para decir que estamos en modo global. totalmente. Ahí hay un diagnóstico que hay que hacer sobre qué está pasando. Vamos a fraccionamiento pesquero. Vamos. Proyecto de ley, se nominaron los integrantes de la comisión mixta. Recordemos que fue un proyecto ingresado por el Ejecutivo, parte de un modelo bien particular que tiene que ver con que está tramitándose en la Cámara de Diputados la Ley General de Pesca, la que vendría a reemplazar la famosa llamada Ley Longueira, pero como está su tramitación retardada o ha sido muy lenta porque es una normativa muy extensa y es muy compleja, el gobierno, yo creo que inteligentemente saca un pedazo de ella, se extrae de esa ley general solo lo del fraccionamiento y en términos simples cuánto le va a corresponder a la pesquería industrial y a la pesquería artesanal. Y por lo tanto viene a corregir, por decirlo de alguna manera, el fraccionamiento actual en favor, en la mayoría de las pesquerías, de la pesca artesanal. Y por lo tanto extrae del proyecto general solo este tema, se aprueba por una gran mayoría y con porcentaje muy alto en favor de la pesca artesanal en la Cámara de Diputados, va al Senado, donde hay unas posiciones más matizadas y se empieza a generar una polémica. Recordemos que incluso hubo marcha y ciertos desórdenes públicos en torno a la tramitación de esta ley en la Cámara del Senado.
Y en términos Claro, simples, insulto al senador Kast, ¿te acordáis? no, total, cierto, cierto, que se le imputaba de que retardaba la Claro. tramitación y el senador Núñez estaban ahí en una disputa día a día, No, esto hasta fue que de una repente, polémica intensa. total, total. Entonces, y esto tiene un origen que el año 2021 la Corte Suprema dictó una sentencia en un recurso de protección que declaró arbitraria la perforación por 25 años de la pesca industrial en las 5 millas que son de reserva exclusiva de la pesca artesanal. Ok, y eso fue un recurso de pescadores artesanales contra la Subsecretaría de Pesca, porque es la que dicta este acto administrativo de permitir la perforación, que básicamente es que la pesca industrial ingrese a pescar a estas 5.000. Un disclosure, así, un conflicto de interés, y yo fui el abogado en la Corte Suprema que logramos Ah, impedir pero interrumpimos los 25 años de perforación. no te voy a preguntar cuál fue el premio, porque sería muy No, feo. no. No, pero llegué, a mí me tocó la Corte Suprema, el alegato ahí, ese fue mi performance y nos tocó Muy ganar en esa bien. oportunidad. Y entonces esta discusión es bien compleja porque si hay una prohibición general de perforación, el fraccionamiento es difícil de hacer, porque si la pesca artesanal tiene, por ejemplo, el 70% u 80% según la pesquería, incluso hasta 90%, y el resto de la industrial, pero está impedido en las 5 primeras millas, se entiende que permitir el fraccionamiento es porque va a permitir la perforación en el corto plazo, porque por algo le está otorgando un porcentaje a la pesca industrial. Entonces ahí hay una tensión que se va a tener que resolver en la mixta, no solamente los porcentajes de fraccionamiento, sino qué va a pasar al final del día con la perforación, si es que es parte o no de esta discusión, que es parte pero indirecta. Ya hay algunos que dicen que se debería prohibir la perforación, hay discusión en torno a eso. Entonces, al final es un proyecto que, además, y con esto te lo hablar, tiene involucrado el derecho de propiedad Claro, afectado por las cuotas asignadas o los derechos de pesca de la industria propiamente tal. claro. De hecho, eso ha sido. Yo no estaba metido profesionalmente en esto, así que hablo nomás como espectador interesado, porque siempre el debate de la asignación de estos recursos, digamos, esto y otro, digamos, son interesantes, digamos, ¿no? Sí, Son interesantes desde el punto de vista constitucional, como decías tú, son interesantes desde el punto de vista de la eficiencia de la asignación, ¿no? Todos los debates como análisis económico del derecho, entretenido, en fin. Pero he seguido el debate porque me ha llamado la atención la posición del expresidente del Tribunal de Libre Competencia, Tomás Menchaca, que ha sido un cierto, activo que ha sido detractor. invitado varias veces. Sí, invitado, detractor, ha escrito muchas columnas, escribió un informe para Zona Pesca también, Ah, han ok. habido otros informes. Y claro, y el punto ha estado en uno de los debates medulares, que tiene que ver con que, claro, se cambia el sistema de asignación de cuotas, digamos, ¿no? Claro, por un lado, como decís tú, los porcentajes de fraccionamiento se han ido modificando más en el debate legislativo, Sí, pero la idea misma de asignación de cuotas, existiendo legislación vigente, ha generado el debate si no habían derechos adquiridos sobre las licencias transables de pesca, especialmente las clase A y las clase B, que ya están hoy ah, ok. día en desarrollo, digamos, ¿no? Y de hecho la ley corta esta modifica el transitorio, que es como clave para este modelo, digamos, ¿no? Y ahí se genera el debate de como llamáis tú, de propiedad, y que algunos lo han conducido por el debate de derechos adquiridos y otros lo han conducido a través del debate de la expropiación regulatoria. Y ese es un debate interesante porque esa categoría de expropiación regulatoria es una que siempre ha tenido mucho peso en la academia, diría Sí, yo, entre en los operadores, informes siempre entre aparecen. abogados, Sí, sí, es y entre muy, abogados, pero en sí, general no pica mucho a nivel de las cortes. Y cuando uno plantea este argumento del Congreso de inconstitucionalidad, tampoco tiene tanta fuerza, digamos, ¿no? Quizás eso se deba a que el Tribunal Constitucional en solo uno, en realidad dos fallos, utilizó el test de expropiación regulatoria, el famoso caso de sí. los peajes de transmisión eléctrica o el 505 y el 506. Ahora, es verdad que se utiliza regulación expropiatoria en otros contextos también como limitaciones a la propiedad que tienen o contra la igualdad ante las cargas públicas con un sacrificio económico especial. Entonces, a través de otra jurisprudencia se reconduce este debate. Pero en sentido estricto, la idea de traerse el test norteamericano a Chile ocurrió Sí. se fue como un debut y despedida, digamos, ¿no? Eh, Ahí hay un tema, porque es bien interesante, porque, perdón que me interrumpa, pero
Porque la regulación expropiatoria, que al final es de tal intensidad la regulación que vendría a ser una expropiación, por simplificar la discusión, también se topa en lo que es un límite al contenido esencial de los derechos. Y por lo tanto hay una zona bien gris que es bien difícil de Claro, determinar esa es la cuándo, clave, claro, esa es tal la cual, clave. tal cual. Cuando estáis limitando al punto tal que no vulnera, no toca el núcleo infranqueable, por llamarlo técnicamente, versus cuando estáis. Entonces, no es menor, hay cierta jurisprudencia constitucional que te dice que al final si el derecho puede seguir ejerciéndose, no hay necesariamente una infracción al contenido esencial y por lo tanto no había una expropiación regulatoria. Pero acá me parece que el estándar que Menchaca y compañía le arrojan al el contenido esencial sería más grande, por decirlo así. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier regulación vendría a afectarlo. Y en ese sentido, su forma de entender la propiedad es más expansiva. Y tocarlo de alguna manera o limitarlo fuertemente vendría a hacer una expropiación regulatoria o afectar un derecho adquirido según el punto de entrada que queremos examinarlo. Pero este es un típico dilema de cambio regulatorio, digamos, ¿no? Totalmente, porque al final Entonces, no estás quitándole la posibilidad, sino que estás alterando el guarismo, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, el cambio regulatorio sobre la misma fórmula, la discusión es en qué momento afecta o no la propiedad, y ahí los senadores también se dividieron entre aquellos que, me acuerdo que el senador Walker incluso dijo expresamente en la sala que no había inconstitucionalidad. Me llamó la atención su vehemencia en la expresión. de acuerdo. Bueno, sí, claro, como tú lo expresabas bien, o sea, este es el punto. Como no es una expropiación y por lo tanto no entra dentro del Estatuto Constitucional de expropiación, lo Claro, que hacen estas limitaciones, que en principio no son indemnizables, porque las limitaciones al dominio no son indemnizables. Entonces, la pregunta de fondo es que caemos, como decías tú, en este tránsito, en el camino intermedio, en aquellas limitaciones de dominio, en el principio no indemnizables, pero que tienen tal efecto económico o tal sí, efecto en algunos de los atributos, las facultades del dominio, que de facto, ¿no? Su efecto práctico es que le deprecian, le quitan mucho valor económico, claro. volviéndolo económicamente inservible. Entonces, cuando el TC trató de meterse en esto, claro, y en una sede como la inaplicabilidad, donde en general, bueno, lo que pasa en el TC, lo vimos ahora en el caso Allende, todo el debate probatorio es bien pobre porque el Tribunal Constitucional no está equipado para tener un debate Sí, probatorio duro, digamos, ¿no? Se acompaña el informe del sí, derecho, sí, pero este tipo de análisis donde uno quiere probar cuánta plata en el fondo está en juego y cuál es el costo de la regulación y el efecto que genera, y luego eso traducirlo en el lenguaje del derecho, como decís tú además en conexión con el 1926, claro, en eso todavía el Tribunal Constitucional no tiene un chasis, digamos, para entrar en esos debates. Y en el caso 505 506 esto fue muy claro, digamos, ¿no? Porque sí. se dijo, no, en realidad aquí no tenemos cómo medir este efecto económico, digamos, ¿no? No, y por Es, eso te digo que yo creo que el impacto práctico de esto es que incluso el Senado, habiendo varios senadores que anunciaron vicios, nunca lo llevaron a la Comisión de Constitución o se dio un debate constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque al final del día yo creo que primó un criterio que era muy difícil de determinar esta regulación expropiatoria, por un lado, y un criterio práctico de avanzar en un proyecto de ley que para todos es prioritario. Entonces al final alguna vez le escuché a un ministro de Hacienda que dijo, el consenso disminuye la inconstitucionalidad. de acuerdo, Entonces, la búsqueda de un consenso claro. redujo la intensidad de la inconstitucionalidad. Entonces, al final quedó el expresidente del TLC, del Tribunal de Libre Competencia, un poco aislado en su debate de constitucionalidad. Lo arrojó, me acuerdo, Álvaro Ortúzar en una columna hace poco, pero quedó dando vuelta en eso, como tú dices, en un ambiente más académico, de abogado, Sea, ¿no? yo lo he visto bien activo en el debate y me parece sus Sí. argumentos son bastante buenos, digamos, ¿no? Yo lo encuentro No, total. bastante Sí, sólido. Pero tú tenés razón en un punto, ¿ah? O sea, yo pondría el siguiente test formal. Si no hay reserva de constitucionalidad, uno no puede anticipar realmente un camino al Tribunal Constitucional que se haya presentado un requerimiento, digamos, ¿no? Porque es la formalidad que se pide hoy día es una reserva de constitucionalidad que la haga un parlamentario. Si no hay total. reserva de constitucionalidad, yo no he seguido el debate legislativo Mm. con ese detalle, entonces no sé si hay reserva de constitucionalidad, entiendo que no hay, y si Entiendo no que no hay, hay. es un Eh, indicador
argumento más de que en el fondo no hay Yo requerimientos diría que se, po. que hay, acuérdate que siempre nos hemos hablado de que hay visos, esto es como atisbos de anterior aviso, Claro. desde el punto de vista de los parlamentarios. Oye, y había, para terminar de dar la lata, y había un segundo argumento, valga la redundancia, secundario de inconstitucionalidad de si acaso, como los porcentajes de fraccionamiento fueron también introducidos en el camino por Sí. indicaciones parlamentarias. Entonces hubo una discusión, que Ah, esta sí que mira, no ha tenido efecto público, pero la tiro, digamos, ¿no? sí, De si sí. acaso esto infringía la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia legislativa. Yo no la he ¿Por? visto el debate público, lo vi circular por ahí en un informe que no recuerdo de quién era, ¿Y pero por qué afectaría la iniciativa exclusiva? yo creo que están pensando en que se afecta el entregar nuevas atribuciones a servicios públicos. O sea, si nos ponemos latero, el 65, inciso cuarto, numeral Sí, 2, que es sí. la creación de servicio público con nuevas atribuciones. Entonces, en el fondo, en la asignación de cuotas habría involucrada una atribución, una nueva atribución, una reatribución en la asignación de cuotas, y ese podría ser el argumento, Ya, ¿no? Lo describo, en la ¿no? vuelta larga, porque el fraccionamiento, el Pero porcentaje, no, ingenioso el no, está colega que lo bien. hizo. Claro, porque que un parlamentario diga, solo lo entiendo que si más fraccionamiento para algún artesanal o pesquero llevaría a una obligación de controlar más ese examen, ese cumplimiento. Pero Yo eso asumo que te la atribución está, digamos, ¿no? Entonces el está, pues, argumento, en está, principio pues. se ve débil, digamos, ¿no? En Sí, principio no, no, es no, débil. no, Hay una sí, modificación a una sí, atribución. Pero sí. habría que verlo. La verdad es que no quiero ser No, injusto con el que nunca, elaboró el argumento. yo que seguí el proyecto en parte indirectamente, no, nunca se ha presentado, alguien lo ha discutido. Todo lo contrario, en la discusión, sobre todo el Senado, se presentaron muchas indicaciones con distintos guarismos al final del día. Ni la Secretaría no reparó en él. Vámonos Bien. brevemente, si te parece, a Sí. proyectos de permisos Buen tema. ambientales Otra polémica más. que Puras quedó. polémicas Sí, regulatorias. sí. Y de Eh, cara a las primarias y a la presidencial, que tienen que ver con las prioridades económicas regulatorias de Chile, weón. Oye, claro, entonces ya hemos comentado en capítulos anteriores, hemos hablado de que cuando hablamos de permisología, a algunos no les gusta el concepto, algunos hablan de tramitología, otros de Sí. burocracia excesiva, en fin, Pero pero se autoexplica, así que tal está cual. bien. Entonces la permisología son dos, llamémoslo así, proyectos mellizos más que gemelos. Uno es permisos sectoriales, y eso lo hemos hablado bastante, y el otro es Sí, evaluación ambiental 2.0, ¿no? Y evaluación ambiental 2.0 tenía, yo diría, como tres grandes objetivos. El primero, hacer modificaciones importantes a la al sistema de evaluación de impacto ambiental, al SEIA, y ahí habían cosas como simplificar el régimen recursivo, que una reclamación única ante el director del SEA, sacando al Consejo de Ministros en esta lógica como de sacar la política de sí, este tipo de decisiones, o tener una participación ciudadana temprana. Después, un segundo objetivo, habían varias modificaciones más en ese pilar, digamos, ¿no? Después habían reglas de responsabilidad por daño ambiental, una, por ejemplo, que aumentara la legitimidad activa para incluir al Consejo de Defensa del Estado, y había modificaciones en tercer lugar a la evaluación ambiental estratégica. Ahora, ¿por qué esto ha generado tanta controversia en los últimos días? Porque el gobierno sacó una agenda, me parece que eran 10 proyectos sí, de ley, que eran algo así, voy a inventar el nombre, Agenda Económica Legislativa Prioritaria para lo que resta del mandato del presidente Boric, y en particular para Hacienda, digamos, ¿no? O para las carteras económicas, donde se incluyó el proyecto de ley de permisología sectorial, permisos sectoriales, y se excluyó esta evaluación ambiental 2.0. Entonces se generó un natural debate de que en realidad con eso estaban poniendo la lápida total. a este segundo proyecto de ley, que es, insisto, al menos mellizo del primer proyecto. Y es verdad que los cálculos que ha hecho la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y que Hacienda ha seguido como al pie de la letra el diagnóstico, en todos esos estudios, si uno analiza, y sobre todo pensando en las reducciones de plazo, que ha sido como el gran fetiche de estos proyectos, para los proyectos de inversión, en general, la regla, así como dos tercios está parado en la parte de permisos y un tercio en evaluación ambiental. Entonces, algunos han utilizado este argumento para decir, oiga, pero nosotros estamos poniendo agilidad en las primeras 2 millas, digamos, Claro. ¿no? Los primeros 2 tercios, y la evaluación ambiental no lo estamos frenando, que hará para el futuro, a lo mejor sale.
pero cualquiera que haya estado metido en el debate sabe que están completamente vinculados a ambos proyectos, digamos, ¿no? Y la señal fue muy mala y del sector privado y académicos han debatido los medios por estos días de la mala señal que ha sido esto, porque efectivamente el debate no es solamente de, llamémoslo así, de capricho empresarial. Aquí hay un debate que no se nos puede olvidar de que no, esto no es solo un problema de crecimiento económico que está en el suelo y que hay que potenciarlo. Acá también tenemos desafíos brutales, especialmente en materia de transición energética, para los desafíos del cambio climático y la descarbonización. Entonces, este tipo de iniciativas tienen estas dos visiones, o sea, full crecimiento económico, pero segundo, full la capacidad que tenemos de llegar a las metas fijadas de transición energética, digamos, ¿no? Y la capacidad de poder construir y generar incentivos para que hayan proyectos de inversión, lo que se llama infraestructura verde, para alcanzar Sí, sí. esas metas de carbonización. Entonces, en realidad aquí hay metas, por así decirlo, que son, digamos, con números pensando en el PIB, pero también pensando, digamos, con las metas medioambientales, digamos, ¿no? Entonces, Y, y, a, la señal son doblemente malas, digamos, ¿no? Y y ha sido, me a tu parece, bueno el juicio, debate. o lo que tú examináis, ¿cuál sería la razón por qué el gobierno deja fuera este proyecto? Porque a mí me parece, y me adelanto, yo creo que siempre tuvo un problema de eliminar el elemento político del proceso de permiso ambiental, es decir, eliminar las coevas. Y yo creo que ahí hay Claro, una cosa de doctor. diseño legislativo, y me refiero a lo siguiente. Es muy difícil avanzar en un proyecto en el cual tú haces retroceder poder a los incumbentes. O sea, con o sin razón, eso es otra discusión, puede dar para otro programa, pero Tal un cual. modelo de esas características es complejo. En cambio, que el de permiso, más allá de acelerar los procedimientos, en esta propuesta de tramitaciones paralelas, por ejemplo, siempre se respetó de alguna manera un rol más político de las autoridades y entiendo que, por ejemplo, el Consejo Subsecretario sigue vigente, habría que chequearlo. Pero en este no, en este se hizo retroceder al rol político, al rol de la política. Entonces, Es la idea, digamos, ¿no? Es la idea. Que en el pasado al revés, en el pasado se apostó por darle prioridad a la política para que sí, hiciera como sí, fast track de los proyectos y ha resultado en un gran problema. Y ahora tenemos todo sí. el debate de Dominga que incluso ahora está en el Tribunal Constitucional, digamos. Con contienda de competencia, y es Claro, interesante todo una esto, ¿no? sofisticadísimo. No, Eh, no, un paréntesis, pero la gran discusión si es un control jurisdiccional o una cuestión de competencia, porque al final el TC podría estar terminando controlando la sentencia de un tribunal ambiental, ¿no? Tribunal No, menor, bueno, ambiental. eso nos da para otro Pero capítulo. para cerrar, digamos, en lo que preguntaba, yo creo que hay una cuestión, bueno, muy pragmática. Recordemos que este proyecto está en el Senado, está en la Comisión de Hacienda, y ha Sí, costado mucho para que avance. Digamos. El primer así trámite es. está pegado, no, no se ve que pase a la sala, ni menos a la Cámara de Diputados. Sabemos además que hoy día no está fácil tramitar proyectos de ley complejos en la Cámara de Diputados. Entonces, el futuro, el pronóstico no se ve muy favorable. Podría haber algo de pragmatismo ahí. Pero segundo, yo creo también está el siguiente problema. Yo creo que hay sectores a los que no les está gustando este esquema como de simplificación regulatoria, que en el Mm. fondo se bancan con Un apretando los proyecto, dientes en el permisos sectoriales, pero acá sienten que en el fondo los pesos y contrapesos en materia ambiental, que este proyecto yo creo que además es muy tímido, es poco audaz, digamos, ¿no? Y además estamos discutiendo además qué hacer con el SEA, hacerlo sí, una sí, agencia autónoma más potente, o sea, pero aún así yo creo, por así decirlo, el alma medioambientalista del gobierno, yo creo que siente que si suelta el control de este proyecto, ya no es solo un problema vamos chicoteando el Consejo de Monumentos Nacionales, las DOM, digamos, ¿no? Donde están sí. los llamados lomos de toro, que además hay varios proyectos paralelos, ¿ah? Hay otros proyectos paralelos además para apurar los lomos de toro burocráticos, se llaman. Sino que acá, en el fondo, se pierde el equilibrio entre lo que genera el desarrollo sostenible, o sea, en el fondo, no solo desarrollo económico, sino que con objetivos medioambientales. Y yo creo que esa alma siente que se está perdiendo algo. Yo creo que se han dado buenos argumentos para decir por qué eso no es así, por qué la transición energética y Sí, cambio climático requiere de estos proyectos y que sean más audaces, en fin. Pero yo creo que hay un alma ahí en el gobierno que no se compra esa tesis y que en el fondo no dan los votos para esto y hay un problema, digamos. Yo creo que ese es el problema sí. objetivo. Concuerdo con ese análisis en realidad, porque tiene que ver con el equilibrio entre, por decirlo así, Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente. O sea,
ok, le vamos a dar el ok al proyecto de permisos general que lo lleva Economía, pero resguardémonos por visión de gobierno el de medio ambiente. Que siga siendo largo y Sí, como con una hard look doctrine en la sí, evaluación ambiental. O sea que ahí tal cual. tomémonos el tiempo que sea. Y eso Sí, sabemos que es un problema, po. Hay un lomo de todo lo importante. cerremos ahí, Chichi. Bien, Lo logramos, no sé cuánto tiempo nos demoramos, pero creo que abordamos los tres temas impecablemente. Obviamente que faltó la José y su sí, sí, la José, lucidez, todo se pudrió, pero, todo se pudrió. pero hicimos lo que pudimos. Es lo Hicimos lo que que hay, pudimos, es lo que tratamos de hay. hacer llevadero el programa. Ella seguramente lo verá, lo escuchará y dirá, bueno, estuvieron ahí nomás, pero bueno, la próxima vez lo haremos con ella para que todo mejore. Así que un gran abrazo para ti, un gran abrazo a todos y a todas que nos escuchan y ven en las distintas plataformas, así que nos vemos en un mes más. Chao, chao. Chau.